Imagina por un momento tener ante ti a una mente tan brillante que parece invencible, una mente capaz de tramar planes tan meticulosos que, en un primer vistazo, parecen ser imposibles de desentrañar. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de crímenes que no solo nos han dejado horrorizados, sino también fascinados. Asesinos cuya inteligencia fue tan aguda que lograron burlar a las autoridades durante años. Pero, como todo en la vida, incluso los planes más perfectos tienen grietas, y es precisamente en esos momentos de debilidad donde la justicia finalmente alcanza a los criminales. Hoy vamos a conocer a los 5 asesinos más inteligentes de la historia, aquellos que construyeron estrategias complejas y que, por un tiempo, hicieron creer a todos que estaban por encima de la ley. Comenzamos con uno de los criminales más notorios de todos los tiempos, aunque muchos de ustedes tal vez no conozcan su nombre. H.H. Holmes, un hombre que ha sido descrito como el primer asesino en serie de Estados Unidos, es conocido por construir lo que algunos llaman el Castillo de los Horrores. Claro, Holmes no solo era un asesino, sino un verdadero maestro del engaño, la manipulación y la astucia. Para entender la magnitud de sus crímenes, es importante saber que este hombre no solo cometió homicidios, sino que lo hizo de una manera tan organizada y meticulosa que parecía no dejar rastro. Holmes era un hombre inteligente, ambicioso y con un talento para las mentiras. Nació en 1861 en Nueva Jersey, y su vida estuvo marcada por una serie de fraudes y engaños. Se trasladó a Chicago, donde en 1893, durante la Feria Mundial, aprovechó la oportunidad para construir un edificio en el que viviría y operaría su negocio. Sin embargo, este hotel no era lo que parecía. En su interior, Holmes diseñó un verdadero laberinto de habitaciones secretas, pasillos sin salida, escaleras que llevaban a muros y trampas mortales. En este edificio, conocido como el Hotel de los Horrores, Holmes llevaba a sus víctimas, muchas veces turistas que llegaban sin sospechar nada. Había habitaciones insonorizadas donde las personas eran asesinadas de diversas formas. Algunas veces las mataba con gas, otras las asesinaba en su quirófano privado, donde realizaba experimentos con los cuerpos. Se calcula que Holmes pudo haber matado a más de 200 personas, aunque él confesó solo 27 asesinatos, algunos de los cuales nunca fueron verificados. A pesar de su inteligencia y su capacidad para evadir la captura, Holmes cometió un error crucial: se dejó llevar por la avaricia. Mientras seguía asesinando, comenzó a involucrarse en fraudes financieros, lo que alertó a la policía. Fue arrestado en 1894 por fraude, y durante la investigación, se descubrió todo lo relacionado con sus crímenes. Holmes fue condenado a muerte y ejecutado en 1896. Pero a lo largo de su juicio, la policía descubrió más detalles de su terrorífico castillo, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. Si te está sorprendiendo la mente maquiavélica de Holmes, espera a conocer los otros casos que tenemos preparados. Si te gustan estos relatos espeluznantes, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos más oscuros de la historia criminal. Ahora nos trasladamos a California, a finales de los años 60, donde un misterioso asesino comenzó a aterrorizar a las comunidades con una serie de crímenes que nunca fueron resueltos. El asesino Zodiac, como fue conocido, fue un hombre que no solo cometió homicidios, sino que se burló de las autoridades, desafiándolas a atraparlo con una serie de cartas cifradas. Zodiac no solo mataba, sino que se convertía en una figura de terror y fascinación. En sus cartas, dejaba pistas crípticas, códigos y mensajes que se convirtieron en un desafío para los mejores criptógrafos del mundo. El hecho de que jamás haya sido atrapado hizo que su historia se convirtiera en uno de los mayores misterios criminales de todos los tiempos. Pero, ¿qué hizo a Zodiac tan inteligente? Su capacidad para comunicarse con la policía y los periódicos sin ser atrapado durante años es lo que lo convierte en uno de los criminales más intrigantes. En sus cartas, Zodiac afirmaba haber matado a 37 personas, aunque solo se confirmaron 5 asesinatos. El crimen más famoso de Zodiac fue el asesinato de 2 jóvenes en un parque cerca de Lake Berryessa, donde él mismo se presentó a sus víctimas y les mostró un cuchillo antes de dispararles.
Lo peor de todo es que Zodiac nunca fue identificado. A pesar de numerosos intentos y de las diversas teorías que circulan sobre su identidad, la policía nunca pudo confirmar quién era. Algunos creen que Zodiac podría haber muerto, mientras que otros piensan que podría haber seguido matando en otros lugares sin que nunca lo descubrieran. Si este caso te tiene intrigado, no olvides suscribirte. La historia de Zodiac es solo una de las muchas que desentrañaremos en este canal. No te lo pierdas. Pasamos ahora a un caso que dejó una huella muy profunda en los Estados Unidos, un hombre cuya brillantez académica estuvo acompañada por una ideología perturbadora. Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber, es la prueba de que, a veces, la inteligencia más aguda puede ser la más peligrosa. Kaczynski, un matemático prodigioso, dejó la vida académica para retirarse a una cabaña en el desierto de Montana, lejos de la tecnología que despreciaba tanto. Kaczynski creía que el avance tecnológico estaba destruyendo la libertad humana. En lugar de ser un criminal común, él veía sus acciones como un acto de resistencia contra la modernidad. Desde su aislamiento, comenzó a enviar paquetes bomba a universidades y empresas tecnológicas, causando pánico y matando a 3 personas, además de dejar varios heridos. Lo que lo hacía aún más peligroso era su capacidad para escribir y hacer que su mensaje llegara a todo el país. Kaczynski envió una carta al The New York Times y al Washington Post, exigiendo que se publicara su manifiesto en contra de la tecnología. De no ser así, continuaría con su campaña de terror. El manifiesto, titulado La Sociedad Industrial y su futuro, fue finalmente publicado, lo que hizo que su mensaje llegara a millones de personas. Sin embargo, la brillantez de Kaczynski también fue su perdición. La policía comenzó a rastrear sus cartas y a estudiar sus patrones de comportamiento. Después de años de investigación, su hermano David reconoció la escritura de Ted en el manifiesto y lo denunció. Fue entonces cuando, en 1996, Ted Kaczynski fue arrestado. El caso del Unabomber es una lección sobre cómo la mente más brillante puede verse atrapada por sus propios pensamientos radicales y su necesidad de ser escuchado. Si te interesa conocer más sobre estos asesinos, no olvides suscribirte y activar la campanita para más casos como este. Ahora nos adentramos en la historia de uno de los asesinos más escalofriantes y perturbadores de todos los tiempos, Edmund Kemper, conocido como el asesino de las colegialas. Lo que hace a Kemper aún más inquietante es que, a pesar de ser un hombre altamente inteligente, también poseía un enorme carisma que le permitió manipular a sus víctimas y a las autoridades durante años. Con un coeficiente intelectual de 145, Kemper no solo era un asesino, sino un criminal calculador. Kemper comenzó su carrera criminal asesinando a su propia madre, un acto de violencia que estuvo impulsado por años de abuso y resentimiento hacia ella. Pero su historia no terminó ahí. Después de matar a su madre, Kemper se entregó a la policía, pero su confesión fue solo el comienzo. Los detectives quedaron sorprendidos por lo que hizo después. Una vez en prisión, Kemper se convirtió en una especie de asesino en serie colaborador. Le ayudó a la policía a entender la mente de los criminales como él. Pero lo más inquietante de Kemper era su capacidad para crear una fachada de normalidad. A pesar de ser un hombre extremadamente peligroso, se presentaba como un tipo simpático y amable, alguien con quien podrías estar en una fiesta sin sospechar lo que estaba ocultando. Su capacidad para manipular a las personas, incluida la policía, fue lo que le permitió seguir cometiendo sus crímenes durante tanto tiempo. Finalmente, Kemper fue arrestado después de una investigación que implicó la identificación de sus patrones. Fue condenado por la muerte de 10 personas, incluyendo sus abuelos, su madre y 6 mujeres jóvenes. Actualmente, Kemper cumple una sentencia de cadena perpetua y ha participado en numerosas entrevistas sobre su vida y crímenes. Y llegamos al último caso de hoy, uno que es probablemente el más perturbador de todos. Albert Fish,
conocido como el hombre gris, fue un criminal tan macabro que sus crímenes han aterrorizado a generaciones de personas. A diferencia de los otros asesinos que hemos mencionado, Fesh no solo cometió asesinatos, sino que también participó en canibalismo y otras formas de tortura, convirtiéndolo en uno de los más escalofriantes de la historia. Fesh nació en 1870 en Washington, D.C., y desde su infancia mostró signos de psicopatía. En su adultez, comenzó a atraer a sus víctimas con una apariencia de anciano inofensivo, un hombre que parecía incapaz de hacer daño. Pero detrás de su fachada se encontraba un monstruo. Fesh fue responsable de la muerte de al menos 5 niños, aunque él mismo afirmó haber matado a más de 100. Lo más espeluznante de sus crímenes fue el hecho de que a menudo se comía a sus víctimas, un acto que describió con gran detalle en cartas que envió a las familias de las personas que había matado. Fesh fue finalmente arrestado en 1934 después de que envió una carta detallando cómo había matado y cocinado a una niña de 10 años llamada Grace Bull. Su carta fue rastreada por la policía, lo que finalmente llevó a su captura. Durante su juicio, Fesh mostró una calma escalofriante y sus confesiones sobre los crímenes que cometió se volvieron aún más perturbadoras. Después de ser arrestado, Fesh fue declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado en 1936. Sus crímenes se convirtieron en un tema recurrente en estudios criminales debido a la extrema naturaleza de su psicopatía. Si la historia de Albert Fesh te ha dejado sin aliento, no te preocupes, tenemos mucho más contenido como este. Suscríbete al canal para seguir conociendo las mentes más oscuras de la historia. Lo que hemos aprendido hoy es que la inteligencia, aunque puede ser una herramienta poderosa, también puede ser un vehículo para la oscuridad. Todos estos asesinos tenían mentes brillantes, capaces de idear planes complejos, pero cada uno cometió un error, una grieta en su fachada, que finalmente permitió que la justicia los alcanzara. Sin embargo, sus historias nos dejan con preguntas inquietantes: ¿cómo es posible que personas tan inteligentes puedan llegar a ser tan perversas? ¿Qué los impulsó a tomar ese camino? Si te has quedado intrigado por estas historias de terror real, suscríbete y activa la campanita. En este canal, cada semana desvelamos más casos escalofriantes que te harán mirar 2 veces a tu alrededor. Déjanos tu comentario sobre qué caso te dejó más impactado, y recuerda, nos vemos en el próximo video.